Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital Perú. Soy Enrique Cornejo y estamos hoy en vivo, martes 6 de diciembre del año 2022, a las 7 de la noche, en su programa Punto Crítico, que se transmite a esta hora todas las semanas por Onda Digital Perú y todos sus canales asociados a nivel del país. Bueno, tengo que empezar en esta primera parte por el tema político. Lamentablemente, la situación política se va complicando cada vez más. Yo diría, llegando ya, estimados amigos, a un punto de no retorno. Creo que la jugada o la estrategia del presidente Castillo y sus asesores de poner el tema de la confianza, seguramente en el ánimo de seguir el camino que siguió el expresidente Vizcarra. Recordarán ustedes cuando, producida ya una primera no confianza, mandó al entonces presidente del Consejo de Ministros del Solar para que vaya al Parlamento y dentro del Parlamento provocara una segunda confianza, un pedido de confianza, y en realidad el tema no se discutió, pero se asumió fácticamente, tácitamente, que el Congreso de ese entonces le había denegado por segunda vez la confianza y basado en esa circunstancia, el presidente Vizcarra, invocando la Constitución que señala que cuando hay dos gabinetes a los que no se le dan las confianzas continuos, el presidente puede cerrar el Congreso de la República. Y así pasó. Lo que no sabía la población que aplaudía en ese momento que se cierra el Congreso era que el Congreso no podía dejar de funcionar porque estamos en una democracia, no en una dictadura. Entonces la Constitución prevé que cuando se cierra el Congreso hay que convocar a elecciones para un nuevo Congreso para que complete el periodo restante al Congreso que se había cerrado y al que le faltaba un año y meses. Entonces todos fuimos a votar nuevamente y elegimos a otro Congreso que fue el que completó el periodo del Congreso saliente. Entonces, esa situación, me imagino que el presidente Castillo, el ex presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres y los asesores, estimaron que eso se podía dar también con el presidente Castillo. Pero no estamos en las mismas circunstancias. Primero, que esa acción del presidente Vizcarra fue una acción, desde mi punto de vista y el de varios especialistas, inconstitucional, porque el presidente Vizcarra decidió por él mismo que le habían dado la no confianza, o que no le habían dado la confianza, la asumió tácitamente y en base a esa suposición aplicó el artículo constitucional y cerró el Congreso. Pero en ese tiempo, los medios de comunicación masivos miraron hacia arriba, no dijeron nada, es más, aplaudieron el tema del cierre del Congreso, que por cierto sería una medida también aplaudida en este momento, porque el Congreso tiene una bajísima aprobación y se la ha ganado a pulso esa bajísima aprobación. Pero las circunstancias en este momento son diferentes. Primera circunstancia diferente. No hay medio de comunicación a favor del presidente Castillo en este momento. En ese momento, hace algún tiempo, sí estaban a favor del presidente Vizcarra. Segundo, hábilmente, el presidente Vizcarra entonces se hizo tomar una foto con el presidente del Comando Conjunto, los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional. Una foto en un salón de Palacio que se publicó inmediatamente por la Secretaría de Prensa de Palacio y quedaba pues una imagen, por lo menos tácita, hablando de lo tácito, ¿no?, de que la Fuerza Armada y la Policía, que no pueden intervenir porque no son deliberantes, pero por lo menos se sentaron con el presidente a conversar y era una foto además de generales sonrientes. Entonces, la foto se interpretó como la Fuerza Armada y la Policía Nacional están de acuerdo con el cierre del Congreso. Y se acabó. Así pasó. Realmente no debió pasar, porque independientemente de las críticas que le pudiéramos hacer a ese Congreso, la acción que tomó el presidente Vizcarra era una acción
unilateral e inconstitucional, pero nadie dijo nada en ese momento. El presidente Castillo pretende volver a hacer lo mismo, pero está en una situación tremendamente diferente, no solo porque los medios de comunicación masivos no están a favor de esa estrategia, sino además porque entiendo, por la información que trasciende, la información pública también, que el presidente intentó, ¿no?, luego de enviar la confianza con el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete, y cuando esta confianza tácitamente se le negó, entre comillas, aunque eso no ha ocurrido, ¿no? Y en este caso no ocurrió con mayor razón y contundencia que en el caso que contaba del gabinete del presidente Vizcarra, porque en este caso el gabinete pidió la confianza, pero el Congreso no solo no discutió la confianza o no confianza, sino que no la admitió por considerarla, digamos, no al lugar, eso quiere decir improcedente. No dijo ni sí ni no, simplemente dijo no puedo opinar de esto porque no procede, está considerándose o interpretándose inadecuadamente el artículo. Entonces, el presidente Castillo y su gabinete dicen, entonces como me han negado tácitamente la confianza, interpretamos que me la han negado, nombro un nuevo gabinete que todavía no ha ido al Congreso y pido la segunda confianza. Si no me la dan, cierro el Congreso. Pero, digamos, la diferencia es que luego de hacer eso, de enviar el gabinete al Congreso, el gabinete Torres, ¿no?, el presidente Castillo parece ser que intentó tomarse la foto con los comandantes y no tuvo éxito porque varios de los comandantes no fueron a esa reunión y se disculparon señalando que ellos no tienen, digamos, participación política, sino no son deliberantes y solamente se atañen a su misión constitucional, lo que siempre ha debido ser, por cierto. Entonces, segundo factor, la Fuerza Armada y la Policía Nacional no se va a prestar para una situación como esta. Tercer factor en contra para Castillo, ¿no? Él ha creado una imagen ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington y que conformamos todos los países del hemisferio, ¿no?, de América, incluidos Estados Unidos, ¿no? Él ha señalado que es el Congreso el que le quiere hacer un golpe de Estado. Pero si el presidente Castillo quisiera seguir en esta idea de avanzar hacia el cierre del Congreso, claramente el que estaría propiciando un autogolpe sería él, inconstitucional además, por supuesto, y por el cual sería juzgado además de todos los temas que ya tiene en investigación. Entonces, lo de la OEA podría convertirse en un boomerang en contra de él, porque dio un informe bastante sesgado, la verdad. No es lo que esperaba Castillo. Castillo pidió, no nos olvidemos, que invocando la Carta Democrática, o sea, que venga la OEA y diga, no hagan eso, pero no, eso no ha pasado porque no existe. Ese intento de golpe desde el Congreso no existe, ¿no? Y los que han venido de la OEA, aunque tenían su corazoncito varios de ellos a favor de Castillo, pues no, son cancilleres en ejercicio, vicecancilleres en ejercicio, no pueden pues darse esa impresión absolutamente irreal de que aquí Castillo está contra la pared porque todos no lo queremos, ¿no? Eso no es así. Si Castillo está contra la pared es porque él mismo se ha puesto contra la pared, por sus actos, por su incapacidad, por su falta de escucha, por su incapacidad para poder desarrollar la política de gobierno que un presidente de la República tiene que dirigir. Entonces, no es la misma situación que la que ocurrió con Vizcarra del Solar y el cierre del Congreso en ese momento. Por otro lado, el Congreso, actuando con cierta rapidez que no tuvo al principio, inmediatamente envió un documento en realidad se llama demanda constitucional, al Tribunal Constitucional. Les explico, estimados amigos. En el sistema democrático existen varios poderes del Estado se llaman. El poder ejecutivo está constituido pues por el gobierno nacional, ¿verdad? Y los gobiernos subnacionales, que son las regiones,
los municipios provinciales y distritales. El Poder Ejecutivo tiene entonces una función de ejecutar las políticas de gobierno. Como su nombre lo indica, es el que hace las políticas de gobierno, gobierna. Luego está el poder electoral, el Congreso, que representa todos los diferentes puntos de vista de la ciudadanía. Y por eso se le considera el primer poder del Estado, en el sentido que mientras el presidente puede ganar, pero no representa a todos, el Congreso tiene a todas las fuerzas políticas importantes representadas allí. Hay algunas en mayoría, otros en minoría, etcétera, pero están todos. Entonces, entre el poder electoral y el poder ejecutivo tiene que haber una complementación de tareas, pero tienen diferentes tareas. La del poder electoral, la del Congreso, es fundamentalmente promulgar leyes. Por eso se llama poder legislativo. Legislativo viene de ley. Legislar es discutir y proponer y promulgar o aprobar leyes. Y además tiene la función de fiscalizar a los otros poderes del Estado, al Poder Ejecutivo incluido, y además la de representar a los ciudadanos que votan por estos congresistas. Y luego está el Poder Judicial, con todos sus órganos jurisdiccionales, que tiene que ver pues, con el Sistema Nacional de Justicia, con digamos, los jueces, con los niveles de la justicia, los jueces superiores, los jueces supremos, tiene que ver con el Ministerio Público y los fiscales, que son los que tienen, digamos, la investigación, les corresponde a ellos, tienen el mandato de ser los que investigan, y los jueces los que administran justicia. Y tiene también los otros órganos del sistema, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, que se encarga de elegir jueces y fiscales, también de evaluarlos y también de destituirlos cuando corresponde. Está el Poder Judicial. Y luego está el Poder Electoral, que es el que se encarga digamos, de lograr que la democracia tenga una transparencia y que los votos de los ciudadanos sean respetados para elegir a sus, digamos, gobernantes y a sus congresistas. El poder electoral, en el caso del Perú, está constituido por el Jurado Nacional de Elecciones y todo su sistema a nivel nacional, por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Cada una tiene su función. Entre los 4 poderes del Estado tiene que haber separación de poderes. Ningún poder puede tratar de avasallar al otro, menos de tratar de mandar sobre él ni de infiltrarse en él. Cada poder tiene su tarea constitucional y cada poder debe hacerla. Y en ese balance de poderes, si uno quiere abusar, me refiero a un poder, el otro lo evita, lo neutraliza, de manera tal que la democracia y las políticas de Estado son las que van a garantizarse en el tiempo a favor de los ciudadanos y no a favor de un grupo minúsculo o a favor de un partido en particular, etc. Entonces, así funciona la democracia. Y funciona en libertad, y funciona con instituciones que tienen que ser fuertes y con ciudadanos que tienen que ejercer no solo su voto, sino también todo el proceso que significa seguir de cerca a quienes están administrando en nombre de ellos los recursos del Estado. Bien, dicho esto, en la Constitución vigente en el Perú existe una demanda que se llama demanda competencial. Esta demanda competencial es para aquel caso en el que un poder del Estado, cualquiera de ellos, considera que otro poder del Estado se está metiendo en sus funciones o está abusando de su posición. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era ministro de Transportes, dimos la disposición, porque había muchos accidentes de tránsito, de que los autos usados tuvieran como máximo, que se importaban, tuvieran como máximo una antigüedad de 5 años. Es decir, ya no prohibir el ingreso de autos con una antigüedad mayor a 5 años. Y esto lo hicimos porque gente
que solo piensa en ganar dinero, pero que no piensa en las personas y en los efectos de sus acciones, traía autos que en Japón o en Estados Unidos y en otros lugares valían cero, chatarra, solo pagaban el flete y lo traían, haciéndole un favor a los que ya querían desaparecer ese, digamos, desperdicio prácticamente, esos automóviles chocados, colapsados, que en términos de seguros valían cero, ¿no? Y los traían aquí a unos talleres en el sur, en Hilo, ¿no? En Moquegua, habían unos talleres, ¿no? Que manejaban incluso personas que no eran del Perú y que con la habilidad de técnicos peruanos lo transformaban, los planchaban bonito y lo que ya era chatarra, que valía cero, lo vendían bien pintaditos y con timón cambiado, muchos de ellos, a 8.000, 9.000 dólares, lo cual además de ser una estafa, era un tremendo peligro porque de hecho quedó demostrado que muchos de esos automóviles terminaban siniestrados y con accidentes fatales o con heridos de gravedad. Por esa razón, en el año 2009 tomé la decisión de, a través de un dispositivo legal, prohibir el ingreso de estos vehículos con más de 5 años de antigüedad. ¿Qué pasaba? Yo estaba haciendo mis funciones dentro de lo que la Constitución y la ley me permitían. Sin embargo, los importadores de estos autos chatarra se iban a un juez en algún lugar del Perú, ¿no? Digamos que presentaban una demanda de amparo, una acción de amparo, y los convencían, vamos a ponerlo así, a estos jueces, ¿no? Para que admitieran el amparo y les dieran una medida cautelar que decía más o menos así: señores Poder Ejecutivo, Ministerio tal, yo no entro a discutir el tema de fondo acerca de la importación con más o menos antigüedad, eso lo veremos después. Pero ahora, como ya hay una importación en camino, deje entrar usted esos vehículos que ya están en camino, porque esos ya habían sido importados antes de que usted diera esta medida. Lo cual no era cierto, pero eso decían los jueces. Entonces, ¿qué pasaba? No eran 3 autos, 5 autos, no eran 10.000 autos, 15.000 autos. De manera tal que con varios jueces que lamentablemente se prestaban para esta situación, la norma de limitar la antigüedad de los vehículos usados importados quedó en la práctica desautorizada, burlada, y entraban los autos siguiendo los propios criterios amparados en esos amparos, en esas medidas cautelares de jueces que habían sido, entre comillas, convencidos por estas personas interesadas. Era el tema tan grave, porque tenía que ver con la vida de las personas, con los accidentes de tránsito, que solicité autorización al Poder Ejecutivo para hacer una demanda competencial desde el Poder Ejecutivo, como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante el Tribunal Constitucional, demandando a otro poder del Estado, en este caso al Poder Judicial, representado por sus jueces, en la que decía: señores Tribunal Constitucional, hago esta demanda competencial para que el Tribunal Constitucional defina a quién le corresponde determinar la antigüedad de los vehículos que importa el Perú, al Ejecutivo o a los señores jueces. Y en 2 sentencias, que son cosa juzgada, el Tribunal Constitucional determinó 2 cosas. Primero, como era obvio, que es al Poder Ejecutivo y no a los jueces a quien le corresponde determinar ese tema de gobierno administrativo en el caso de la antigüedad de los automóviles. Y segundo, sentenció que todos los jueces que tenían temas pendientes de este asunto debían archivarlos en el acto, de lo contrario entraban en una situación de prevaricato, ¿no? Y obviamente ahí terminó el asunto. Y nunca más vinieron vehículos más antiguos de 5 años y se cumplió la ley y la Constitución. Bueno, el Congreso de la República ha hecho eso. Obviamente el tema es otro, ¿no? No es el de los autos antiguos y usados. Ha hecho una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional demandando
al Poder Ejecutivo, en este caso. Y lo que está diciendo el Congreso, en pocas palabras, es: señores Tribunal Constitucional, diga usted si el Ejecutivo tiene la función constitucional de determinar qué leyes debo aprobar yo. Porque en eso consiste el pedido del Ejecutivo por el cual solicita la confianza o solicitó la confianza. El gabinete Torres fue y dijo: nosotros queremos que se modifique esta ley, la ley que plantea la posibilidad del referéndum, ¿no? Porque esta ley está contra el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá del discurso, en realidad, esa propuesta parte de una gran mentira. En la Constitución Política del Estado está planteado el referéndum, pero no como quiere el señor Castillo o el señor Torres o quienes demandan este tema, sino de dos formas en la Constitución. Primera forma: reformas de la Constitución se pueden hacer de dos maneras, de acuerdo a la Constitución. Primera manera: se hace la propuesta de reforma parcial o total de la Constitución y se logran 87 votos, votación calificada. Y en ese caso, en la siguiente legislatura ordinaria del Congreso, se vuelve a presentar esa modificación total o parcial, se vuelve a lograr 87 votos y queda zanjada y aprobada la nueva o la variación a la Constitución. Esa es la primera alternativa. Difícil porque se tiene que conseguir 87 votos en dos legislaturas diferentes. La segunda alternativa es la que plantea que se puede aprobar una reforma parcial o total de la Constitución a través de una votación ya no de 87 votos, sino de una mayoría, digamos, normal, digamos así, de una mayoría, ¿no? Pero en ese caso ya la propia ley tiene que consultarse en un referéndum. Si se aprueba en un referéndum, entonces se da también por aprobado la modificación a la Constitución. Entonces la Constitución es clara, pero desde el principio del gobierno del presidente Castillo ellos quisieron cambiar ese artículo constitucional para provocar o para convocar a un referéndum directamente y en paralelo al Congreso. Eso no existe en la Constitución. Entonces, para cambiar ese artículo tiene que haber una reforma en la Constitución, valga la redundancia. Y justamente la Constitución, para reformarse, necesita de 87 votos en dos legislaturas o de una votación con voto con referéndum. Entonces, el presidente Castillo, el expresidente del Consejo de Ministros, hábilmente, ¿no?, para sus propios intereses, no para bien del Perú, han planteado el discurso de que ellos están a favor del referéndum y que el Congreso, al no querer aprobar esa ley, ¿no?, esa modificación a la ley, está yendo contra el pueblo, está yendo contra el referéndum, lo cual es una falacia, es una mentira, ¿no? O sea, todo parte de una mentira. Y entonces, para terminar esta cuestión que es medio enredada, pero que quiero explicárselas lo más sencillo posible, entonces va el presidente del Consejo de Ministros, el señor Torres, y dice: yo quiero que modifiquen esa ley. Pero ahí viene un problema de fondo. Volvemos a los poderes del Estado y lo que la Constitución le dice a cada poder del Estado cuál es su función. La función del Poder Legislativo es discutir leyes y aprobarlas. Esa no es función del Poder Ejecutivo. Y cuando la Constitución le dice al Poder Ejecutivo: usted puede ir con su gabinete a pedir confianza sobre un tema de gobierno, o sea, sobre un tema suyo. Por ejemplo, ¿no?, yo quiero plantear cuestión de confianza sobre la política educativa que quiero desarrollar en el Perú. Es una política que tiene estos lineamientos y estas características. Eso quiero aplicar. Y hago cuestión de confianza de esa política de gobierno. Entonces ahí sí, el Congreso discutirá, y si no le quiere dar la confianza, perfectamente ahí se puede aplicar el artículo que no le dieron la confianza, ¿no? Y luego en la segunda oportunidad pasa lo mismo y ahí sí es válido completamente, constitucionalmente está totalmente respaldado. Pero el Ejecutivo
el presidente, o en este caso el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete, no puede ir a decirle al Congreso, oiga, yo vengo a pedir confianza sobre una ley que le corresponde a usted hacer y no al Ejecutivo. Eso no es lo que dice la Constitución. Entonces, en resumen, el señor Torres y su gabinete han renunciado porque han querido, porque en realidad, como bien dijo el Congreso, yo no le puedo decir ni sí ni no a la confianza que usted pide, porque es improcedente. Es como si yo le pidiera a un policía, oiga señor, para que usted me dé la confianza, usted tiene que dejar de hacer la función policial que está haciendo, porque yo quiero que deje pasar a los ladrones, ¿no es cierto? No quiero que haga su tarea de vigilarlo. El policía dirá, oiga, pero usted no puede decirme eso. Mi función es justamente prevenir la delincuencia y yo tengo que detenerlo. No me puede decir que no lo detenga, ¿no? ¿De dónde está esa potestad que usted tiene? No existe. Así de absurdo es este tema. Entonces, claramente, cuando el Congreso envía al Tribunal Constitucional una demanda competencial, está diciendo al tribunal, dígame si esto es constitucional o si el Poder Ejecutivo está tergiversando este artículo e inconvenientemente está diciendo que no ha aplicado o no tiene una confianza cuando yo no le he dado o no le he quitado nada, porque ni siquiera lo he discutido, porque es improcedente de principio. Ipso iure, es absolutamente improcedente. Ni siquiera se discute. ¿Se dan cuenta, estimados amigos, cuál es este tema, no? Entonces, vamos a hacer un alto, regresamos en un momento para seguir con esta reflexión. Hola, ¿cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Volvemos a Punto Crítico en nuestro segundo segmento. Seguimos analizando el entorno político y estaba explicando, espero haberlo hecho con mucha sencillez para que todos lo entendamos, por qué el pedido del presidente Castillo y del gabinete y de sus asesores es improcedente en cuanto a que se modifique esa ley correspondiente al manejo del referéndum. Y además de lo dicho, estoy seguro que el Tribunal Constitucional hará el análisis que corresponde y en su momento, no sé, será un mes, 2 meses, lo que normalmente demora esto es por ahí, 2, 3 meses, y en su momento dictaminará una sentencia. Y esa sentencia dirá lo que tendrá que decir, porque no pueden irse más allá de la Constitución. Y le dirá, al Ejecutivo le corresponde su política de gobierno, al Congreso le corresponde dar leyes, esto que ha pedido el Ejecutivo no es aplicable al artículo de la Constitución que pide la confianza, punto. Pero mientras resuelve ese tema de fondo, el Congreso ha dado, ese fue otro pedido, perdón, el Tribunal Constitucional ha dado un segundo pedido que hizo el Congreso. El primero fue admítame esta demanda competencial contra el Poder Ejecutivo. Y el segundo pedido fue, mientras usted decide el tema de fondo, aplique una medida cautelar que impida que el Poder Ejecutivo pueda seguir equivocándose y aplicar el segundo pedido de confianza que derivaría en el cierre del Congreso. Y el Tribunal Constitucional ha aceptado la medida cautelar. Entonces el Poder Ejecutivo en este momento no puede pretender aplicar, ¿ya?, la interpretación de la segunda confianza y por lo tanto intentar cerrar el Congreso hasta que el tribunal defina el tema de fondo en esta demanda competencial. En otras palabras, le salió el tiro por la culata a
al gobierno y en este objetivo. Están momentáneamente congelados, imposibilitados de seguir con sus propósitos inconstitucionales. El Estado se ha defendido, el Estado está ahí haciendo su balance adecuadamente para evitar ese abuso, esa arbitrariedad. Pero mientras tanto siguen ocurriendo los hechos. ¿Cuál es el tema de fondo aquí? El tema de fondo no es, y ese es el segundo tema importante que hay que dejar en claro, no es si el presidente quiere cerrar el Congreso o el Congreso quiere destituir o vacar al presidente. Esas son consecuencias de una crisis política que en parte, es cierto, no empezó con el gobierno de Castillo, la debilidad de los partidos políticos, los casos de corrupción, la debilidad institucional, la infiltración de los poderes del Estado, ya viene de antiguo. Es más, Castillo y su gobierno son una consecuencia más de la crisis política. Pero la crisis política que hoy tenemos en el Perú está exacerbada, agudizada, hasta el límite de la paciencia, hasta el límite, digamos, del soporte, vamos a decir, emocional de un país, por el presidente Castillo. Desde que llegó hasta ahora, sigue cometiendo los mismos errores. Primero voy a hablar de los errores de gobierno. Errores de gobierno que significa rodearse de gente que no tiene ni la experiencia ni la capacidad para ayudarlo a gobernar, si fuera su objetivo gobernar bien. Pero ya sabemos que lo hace a propósito. Esa es la gente con la que él está acostumbrado a trabajar. No importa que no sepan de gobierno, no importa que lleguen a niveles altos como ministros o ministras o directores o viceministros y no tengan la menor idea qué hacer, solo cobrar un sueldo a fin de mes y que esté el Estado parado y que el gobierno no haya podido durante este año, que es completamente del gobierno de Castillo, el año 22, no haya podido ejecutar las inversiones públicas ni en un 50%, ya terminó el año. Y en sectores claves como en educación y salud, ni siquiera en un 40%. Miles de millones de soles que debieron irse a hospitales, centros de salud, a colegios, a baños en los colegios y a otros proyectos de infraestructura no se han usado. No es que no haya dinero, no se han usado por incapacidad y porque quienes están dirigiendo en este momento los diferentes ministerios y la propia conducción general que no existe del presidente, no están conduciendo nada. Entonces, ese es un primer problema. Varios gabinetes ya en menos de 2 años, creo que 80 ministros, ¿no? Es un récord del que no nos sentimos orgullosos. Demuestra una tremenda incapacidad, pero además una terquedad para insistir en personas que parece que se esfuerza en ubicarlos con características y perfiles muy parecidos. Todos tienen problemas judiciales, todos tienen problemas y demandas civiles, algunos están vinculados al narcotráfico, otros han estado o están vinculados a Sendero Luminoso, otros tienen problemas de todo tipo, ¿no? Incluso familiares, pero que ya como personajes públicos aparecen, y lo peor, muchos están involucrados, no todos, pero muchos están involucrados en temas de corrupción, ya conocidos. Entonces, claramente, lo que ahora vemos es una situación en la que estamos con una cantidad importante de funcionarios, con honrosas excepciones, que siempre las hay, ¿no? Que prácticamente no atan ni desatan, y aquí acaba la parte de la incapacidad funcional y entramos a la parte de la incapacidad moral, porque lo que sí estamos viendo todos los días, son serias acusaciones, no generales, como dice el presidente, no, que me demuestren, no, acusaciones de todo calibre, gravísimas, que tienen que ver con uso indebido de recursos, que tienen que ver con posible cobro de coimas, que tienen que ver con, digamos, acciones deliberadas para impedir la acción de la justicia o del Ministerio Público, que tienen que ver con delitos de todo tipo, ¿no? Sinceramente, estimados amigos, por mucho menos, cualquier otro presidente ya habría sido destituido.
por el concepto de permanente incapacidad moral. Eso es el punto. ¿Y por qué no han sido destituidos el señor Castillo hasta ahora, cuando por menos han sido destituidos o invitados a renunciar otros presidentes recientemente? ¿No? Porque Castillo, lo que ya sabemos es que a través de terceros, de ministros y otros, ha logrado que un grupo de congresistas, hoy llamados niños o niñas, no sé, cuyo número es incierto, algunos dicen que son 20, que son 30, que son 40, no sabemos. El Ministerio Público y las investigaciones lo dirán. Y siguiendo el debido proceso para no honrar manchas que no corresponde hacer. Pero lo que son tantas y tan evidentes la cantidad de denuncias, de delaciones, de confesiones que hacen todos ya, y todos gente vinculada al gobierno, no son gente de oposición, que uno dice, ¿pero qué pasó con estos congresistas? Pues no pueden un día mirarse al espejo, mirar a su familia y decir, oye, por ustedes lo voy a hacer, ya tengo que votar por la vacancia del presidente. No podemos seguir así. Es un denigrar al Estado, es un denigrar al Perú, ¿no? El domingo, hoy estamos martes. Ya saben ustedes que hay 6 o 7 carpetas fiscales concretamente que involucran al presidente y altos funcionarios y familiares directos, y hay 40 y tantas denuncias, según dicho por la propia fiscal de la Nación ante la Comisión de la OEA, vinculadas a funcionarios de gobierno. Todos son delitos penales, posibles delitos penales, y cada uno más grave que el otro. Y hay mucha gente que está ya de colaborador eficaz, o quieren ser colaboradores porque lógicamente quieren no estar en el momento que se hagan las sentenciados. Quieren tener algún tipo de consideración a cambio de la información que dan en su momento. Y justamente, el domingo último, en un programa dominical político que se da en las noches, los días domingos, como digo, hay una empresaria que afirma haber pagado 4,5 millones a uno de los cercanos asesores del presidente Castillo, hoy investigado. 4,5 millones. Eso fue la noticia del domingo, sumada a las diferentes noticias que hemos venido escuchando. Y hoy martes por la mañana, el exdirector del Sistema Inteligente de la Dirección Nacional de Inteligencia, o Dirección de Inteligencia Nacional DINI, ¿no?, que como saben está también investigado, ha declarado a la prensa abiertamente y ha entregado medios probatorios, entiendo que audios y otros medios, a la Fiscalía, en donde claramente hay conversaciones grabadas sobre diferentes temas que involucran también al presidente, a ministros, a familiares, ¿no? Y entre estas cosas, cosa que obviamente el Ministerio Público tendrá que investigar y probar, ¿no? Pero no creo que esta persona, que ha sido el número 1 de inteligencia hasta hace unos días, nombrado por el señor Castillo, no es de otro partido, no, es el director de inteligencia, ha señalado, yo lo escuchaba en una radio, lo que todos hemos escuchado hoy día, que él está dispuesto a probar que un día recibió la llamada del presidente Castillo que le dijo, ¿no?, reciba usted a esta persona. Y que recibiendo a esa persona, resulta que era un sobrino del presidente Castillo, ¿no?, que luego vino, o no sé si vino, estuvo apoyado, acompañado por algún ministro, por algún exministro, no sé, que primero le pidió que le diera 300,000 soles y después le pidió que le diera 500,000 dólares para, en un caso supuestamente, pagar para que no salga un programa periodístico en contra del presidente Castillo, y en el caso de los 500,000 dólares supuestamente para pagarle a un asesor ruso que supuestamente iba a conseguir una colaboración, una donación, no sé de dónde, por varios millones de dólares. Así como lo escuchan. Y el señor, que era hasta hace unos días el jefe de Inteligencia Nacional, afirma que él no solamente lo ha escuchado, sino que lo ha grabado. Y que esas grabaciones ya están en poder del Ministerio Público. Y él dice, bueno,
ante la pregunta, ¿y por qué no lo dijo antes? Dijo, bueno, yo era el director de inteligencia, yo no puedo estar ventilando estos temas, pero sí le dije a mi jefe superior inmediato. ¿Quién es el jefe del director de inteligencia? El presidente de la República. Cuando fue este sobrino, el director de inteligencia fue al presidente y le dijo, está pasando esto, ¿qué me dice usted? Y el presidente, aparentemente, habría guardado silencio. No dijo, no, eso no es así, ¿qué ha hecho este sobrino? No tomó mi nombre, no dijo eso, guardó silencio. Entonces, claramente, estos temas ya escapan a lo que puede ser soportable. Ya no hay manera de que quien esté conduciendo los destinos del país con cargo, digamos, manejando el presupuesto de la República, manejando la inteligencia nacional, manejando información clasificada, manejando temas de seguridad nacional, esté haciendo estas cosas. Y hay conversaciones también en las que se hablaría, yo no las he escuchado, pero sí he escuchado a este señor decir, de facilitar, por encargo también supuestamente del presidente, la fuga del exministro Silva, del sobrino del presidente y otros más que aparentemente estarían ya fuera del país, cuando claramente deberían estar rindiendo información y asistiendo a las investigaciones de la Fiscalía y obviamente tal vez detenidos incluso. Entonces, esa es la situación entre antes de ayer, domingo, y hoy día, martes. Claro, como estamos con el Mundial de Fútbol, como hay otras noticias también, y además el día a día de los peruanos es importante. Si no trabajamos en el día, no comemos en el día, así está la situación, es difícil. Entonces, claramente estos temas no se ven con la importancia que se deberían ver. Pero son muy graves, estimados amigos. Son muy graves. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento ya de que los congresistas que todavía no han decidido firmar por ya no solo firmar, sino votar por la vacancia. La última moción de vacancia ha sido presentada por 70 y tantos congresistas, ¿no? Pero se necesitan 87, ¿no? Entonces ya no es un asunto de firmar el pedido de vacancia, sino de votar a favor de la vacancia. Esto implica que los congresistas tienen que tomar una decisión. Incluso los congresistas que han apoyado siempre a Castillo, incluso los congresistas de Perú Libre, de Juntos por el Perú, del Partido Magisterial o del Grupo Magisterial, ¿no? Que son nuevamente bancadas que en conjunto apoyan al gobierno. Deberían evaluar seriamente si van a mantener esa actitud, ese comportamiento, teniendo en cuenta las gravísimas acusaciones que ya están en poder del Ministerio Público y que tarde o temprano terminarán en una investigación, en una acusación, en un juicio y con el debido proceso, seguramente en una acusación y en una sentencia que por todo lo que se aprecia podría ser muy, muy desfavorable al presidente Castillo y a todos quienes están actuando de esta manera por tratar de mantenerse en el poder a como del lugar. Este es el tema. Mañana, miércoles, se vota. Bueno, previamente se recibe los descargos del presidente. Probablemente no irá, nunca ha ido a estos temas, ya han habido dos vacancias anteriores, dos pedidos de vacancias anteriores. Normalmente irá su abogado, ¿no? Que ya vemos que los abogados están intentando hacer algunas tintirilladas, ¿no? Decir, me falta la prueba. Es como decir que el Ministerio Público llega para detener a una persona con orden de un juez y el detenido, el que va a ser detenido, dice, si no me muestran la prueba fehaciente, yo no asisto. No puede ser eso. Pues. Claro, hay medios por los cuales la persona, si siente que están vulnerando sus derechos, a través de sus abogados defensores, tiene que actuar. Así es el proceso, así manda la ley, la democracia y la Constitución, pero nadie puede abusar. Pero yo no puedo pedir, deme la prueba. Y si no me muestra la prueba, no acepto lo que me dice. No, así no funcionan las cosas. Además, no se necesita tener una prueba cuando hay suficientes indicios y cuando no una, 2, 3, 4, 10, 20 personas que ocupan o han ocupado cargos importantes convergen en el mismo tema, en los mismos tipos de aseveraciones que en todos los casos involucran
claramente a personas cercanas al presidente, funcionarios, ministros, familiares y al propio presidente. Entonces, mañana, miércoles, el Congreso va a ver este tema. Seguramente irá el abogado, los abogados del presidente, tratarán de decir esto no sirve, nos vamos a quejar ante el Tribunal Constitucional porque no nos muestran las pruebas, pero ya sabemos que no tiene ningún basamento legal. Es un intento de ganar tiempo. Pero después de eso se va a debatir y se va a votar. Y yo les pido a ustedes, estimados amigos, que miremos con atención esa votación. Mañana se deberían conseguir los 87 votos para producir la vacancia constitucional del presidente Castillo y asuma la vicepresidenta que está en funciones, ¿no? Dina Boluarte. Y esta sucesión está absolutamente y constitucionalmente respaldada. El presidente puede creer lo que quiera, puede asumir lo que quiera, ¿no? Pero claramente los hechos que se van todos los días sabiendo son más que graves. Otra declaración que ha hecho el exdirector nacional de inteligencia hace algunos días, hasta hace unos días, otra declaración que ha hecho es que él tiene grabaciones en las que se habría conversado con gobiernos, otros gobiernos, obviamente con personas de otros gobiernos, a fin de estrategias para lograr temas vinculados a su defensa, o vaya usted a saber a qué otros temas. Eso ya casi es traición a la patria, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo votan los congresistas. Mañana yo creo que se puede dar la circunstancia en que se logren más de 87 votos, incluso que algunos de los partidos que normalmente han apoyado al presidente Castillo, por su propio honor y por su propia reputación, por su propia existencia. Miren lo que le ha pasado a Perú Libre en estas últimas elecciones regionales y municipales. No existe. Casi. ¿No? Pero en la próxima, que es una elección general, si saca una votación tan insípida, tan pequeña como la que ha sacado aquí, ya no pasa la valla y sale del registro electoral. ¿Quiere eso Perú Libre? ¿Quiere eso Juntos por el Perú? Porque eso se juegan en la próxima elección. Y si siguen apareciendo militantemente como defensores del presidente Castillo, la ola, el tsunami que Castillo va a traer con derrumbe y destrucción, se lo va a llevar a ellos también políticamente. Entonces, claramente, mañana es un día muy importante. Y si mañana no se diera esos 87 votos, que también es una posibilidad, hay que mirar claramente cómo votó cada quien. ¿Quién se ausentó? ¿Quién se enfermó? ¿Quién votó ámbar? O sea, ni sí ni no. ¿Y quiénes fueron los que votaron por sí? ¿Y quiénes fueron los que votaron abiertamente por no? Y la historia y la población, a través de su voto, tendrá que en su momento, y la justicia en su momento, hacer la respectiva reivindicación de esta situación terrible. Nos quieren tener en agonía más tiempo, no puede ser. Y espero que esta noche, que deben haber muchísimas negociaciones y llamadas de teléfono y presiones e intentos de captar votos y de comprar votos, de todo debe haber en este momento. Mientras estamos hablando, espero que mañana el Perú realmente se ponga primero que cualquier interés personal de grupo, de partido, y se logre estos 87 votos o más. Si no pasara, está el otro camino de la suspensión, que sigue avanzando en paralelo y que necesita menos votos que los 87, 60 y tantos votos. Y esos creo que sí existen. Pero ¿para qué llegar hacia otro extremo si podemos mañana resolverlo? Estemos atentos a lo que ocurrirá mañana. Hagamos una pequeña pausa y volvemos para la parte final de nuestro programa. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido.
Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791 y por Facebook. De tranquilizar un poco el ambiente, ya que he hablado 2 bloques del tema político, que incluso, como comprenderán, no me deja en una situación de buen ánimo, porque hablar de esto se está convirtiendo en el Perú en una letanía, y aunque tenemos cada vez más elementos y más elementos, mientras los congresistas no cumplan su función constitucional y se ponga por encima al Perú que sus propios intereses, esto va a seguir así y eso me preocupa muchísimo. Pero quiero hablar del Mundial en estos últimos minutos. Definitivamente tenemos un Mundial Qatar 2022 que nos está dando muchas sorpresas, nos está dando muchos temas que quedarán para quienes nos gusta el fútbol como elementos de conversación y de discusión por mucho tiempo. Bueno, en lo estrictamente reglamentario, táctico y reglamentario, este Mundial nos ha traído varios temas. Primero, nos ha traído el tema de que existe ahora la posibilidad de ventanas de cambios. Ya se hacen más cambios que en el Mundial anterior. Y eso, que existe en otros deportes, ¿no? Creo que es bueno. Permite darle mayor dinamismo al juego. Permite que aparezcan nuevos valores. Y permite también que, digamos, la dinámica preserve el estado de salud de los jugadores, porque a veces los jugadores ya no podían cambiarse y en estas ventanas nuevas se cambian jugadores que ya están agotados o que pueden lesionarse, etcétera, etcétera. Primer tema que me parece positivo. Segundo tema muy positivo también es que los árbitros están siendo muy estrictos con los intentos de los equipos de ganar tiempo. Es decir, tirándose al suelo cuando en realidad no tienen nada, o tratando de hacer más lentamente un saque de banda o un saque de fondo. Y entonces simplemente el árbitro y el VAR ven, contabilizan, más los cambios, más los tiempos muertos y deciden. Hemos tenido un mundial donde en el primer tiempo, en el segundo tiempo, hemos tenido 6, 7, 8, 9, 10 minutos, 11, 12 minutos de prórroga, lo cual con tiempo y tiempo, en 2 tiempos, significa casi ya un partido, un tiempo más de 30 minutos, ¿no? De manera que los equipos se están dando cuenta, ¿no?, que tienen que jugar. La idea de la FIFA es que haya más juego ofensivo, que se juegue más y no se esté haciendo trampa, ¿no? Entonces eso me parece también muy bien. Creo que son temas que van a quedar siempre hay polémica, y si en el fútbol no hay polémica ya no es el fútbol, ¿no? Así que ese elemento no me preocupa, pero sí, claramente hemos tenido una primera ronda de eliminatoria donde han habido equipos sorpresa, ¿no? Claramente primero el equipo de Arabia Saudita, luego el equipo japonés, y llegó hasta la siguiente ronda, hasta los octavos, y fue eliminado por penales. En realidad por no saber patear penales, porque si sabían patear penales creo que pasaban ellos y no Croacia, ¿no? El propio equipo de Marruecos, que ya está en los cuartos de final, eliminando nada menos que España, ¿no? Y han quedado en el camino Alemania, Bélgica, España, Dinamarca, que son países que en teoría tienen mucho más vuelo que varios de los que están aquí. Pero estamos entrando ya a la fase de cuartos de final, ¿no? Acabamos de pasar los octavos de final, y en cuartos de final creo que las cosas van a ser más razonables, en el sentido que, aunque de repente Marruecos puede darnos una sorpresa con Portugal, yo creo que Francia, creo que Brasil y creo que Argentina, y pongo Portugal o Marruecos, porque Marruecos es una sorpresa realmente, serían los que pasarían a la semifinal. Y entonces se va acercando ya el final del Mundial y se van acercando, todos los partidos son finales, todos los partidos tienen un alto grado de interés, porque ya son equipos de altísima competencia que están jugándose ya el todo por el todo. Y los grandes equipos y los grandes jugadores, aunque no hayan tenido una buena performance en los periodos anteriores, estos que han pasado, aquí es donde aparecen, en los juegos decisivos, ¿no? Vamos a ver a Messi, que todavía ha jugado bien, ¿no? Pero todavía
digamos, es el último mundial de Messi, ya no está en la edad de mundiales anteriores, pero creo que puede dar más, claramente. Mbappé, sí, en Francia creo que es el que está haciendo lo que se pensaba que tenía que hacer, está en su nivel. Yo no veo todavía en Brasil, yo veo un equipo en Brasil, ¿no? Pero no veo ninguna individualidad que pueda destacar. Neymar creo que no está al nivel que ha estado en otros momentos, y claramente más bien hay otros jugadores, varios, no uno, en Brasil, que creo que pueden destacar, y siempre está la posibilidad de que Cristiano Ronaldo también logre actuaciones sobresalientes en estas últimas etapas, de manera tal que se vienen partidos de cuartos de final el viernes y el sábado, son los 4 partidos, y luego ya vamos por la semifinal y por la final la próxima semana. Y así llegaremos a la previa de Navidad, disfrutando del fútbol, aun cuando, estoy seguro, pasarán cosas importantes, espero para bien del Perú, antes, en estos días, mañana o en los próximos días, que van a tener desenlaces definitivos. Seguiremos conversando la próxima semana, Dios mediante. Mientras tanto, cuídense mucho. Buena semana. Hasta entonces.